Buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Comenzaremos ese gran estudio bíblico donde Dios tocará nuestras vidas, donde tocará nuestro interior y hará algo extraordinario dentro de nosotros. Así que comenzamos ese gran estudio bíblico con Sonia Martín del Águila, que nos va a traer una palabra interesante para nuestras vidas. Buenas tardes, que el Señor os bendiga. Ya estamos a viernes, ya estamos en nuestro estudio bíblico y hoy vamos a hablar sobre un tema que todos hemos escuchado hablar o que todos hemos hablado en alguna ocasión, y es la sabiduría. Como vamos a hablar de la sabiduría, quiero transmitir lo que Dios quiere que escuchemos hoy, no lo que a mí me parece o no lo que yo considero que tengo que decir. Así que vamos a empezar orando para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos muestre lo que tenemos que cambiar de nuestra vida y sobre todo que me permita ser un instrumento limpio, un instrumento apto para llevar su palabra. Así que, Señor, gracias porque hoy viernes, Señor, me has permitido poder dar tu palabra, poder dejar aquí este vídeo, Señor, que sé en fe que muchos escucharán, Señor. Mi intención es que tú te glorifiques, de que conozcan de ti, Señor, y que a través de mí, Padre, en ese ministerio que tú me has dado, Padre, muchos conozcan de ti. Así que gracias por la oportunidad que me das de ser tu hija, y te pido perdón si mi actitud no ha sido la correcta, si mis intenciones no han sido las correctas, si mi actitud no ha sido la correcta, si mis palabras no han sido las correctas. Perdónanos a cada uno de los que hoy estamos ante tu presencia, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos y te pido que tu Espíritu Santo descienda con poder en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y la sabiduría. La sabiduría, podríamos empezar diciendo que viene de Dios, no es la misma sabiduría que podemos obtener las personas. Es separado. La sabiduría humana sería acumular conocimiento. Conocimiento en política, conocimiento médicos, conocimiento de estudios, conocimiento de la Biblia, conocimiento de tantas cosas que encontramos en el mundo. Eso es tener conocimiento, la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios es diferente. La sabiduría de Dios no es algo que nosotros hagamos, sino es algo que Dios nos da. Y no solo nos lo da, sino que nos capacita para hablar según de qué cosas o para actuar, depende en qué situaciones. Quiero leeros Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 6, y mirad qué dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Esto es lo que dice hasta el versículo 6. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de esa sabiduría en medio de momentos difíciles, en momentos de situaciones complicadas, en medio de cosas que han venido sin esperarlas. Y en esos momentos, en medio de esos momentos difíciles, nos damos cuenta si estamos impulsados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos o por la sabiduría que Dios nos da. Y esto no necesita que tu hermano, tu marido, tu hermana o quien sea vea en ti lo que está produciendo. Eso lo vemos cada uno de nosotros. Podemos darnos cuenta en qué estamos actuando, en la sabiduría humana
que ya hemos dicho lo que era, o en la sabiduría que Dios nos da? Hemos hablado de momentos difíciles, hemos hablado de situaciones difíciles, vamos a ponerle un nombre, vamos a hablar de pruebas, ¿de acuerdo? ¿Qué traen las pruebas? La intención de Dios es que las pruebas traigan sabiduría, que las pruebas traigan conocimiento, que las pruebas traigan bendición y crecimiento a nuestras vidas. Esa es la intención que Dios da. Pero, ¿qué se consigue una vez que has superado la prueba? No solo conocimiento, bendición, sabiduría, sino que lo que ganamos es que hemos permitido a que Dios guíe nuestras vidas. ¿Qué es lo que normalmente decimos? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero hacer lo que está en tu voluntad. Pues eso es lo que si pasamos con bien la prueba, conseguimos. Y la única manera de conseguir esa sabiduría, no hay otra manera, y es pidiéndola. Si nosotros no le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Dios no nos la da. Vamos a leer de nuevo Santiago 1, los dos últimos versículos que hemos leído, el 5 y el 6. Y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Es decir, que Dios nos da la sabiduría cuando se la pedimos. Pero si se la pedimos sin fe, ¿de qué sirve esa sabiduría? Si vamos a hacer lo que tu pastor te diga, lo que mi prima me diga, lo que mi marido decida y lo que todo el mundo diga que haga, sin yo tener claro en fe lo que quiero y lo que quiero obtener. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cómo reconocemos que vivimos en la sabiduría de Dios y no en nuestra sabiduría? Seguimos en Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13, mirad qué dice. 3:13. Hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Aquí va totalmente directo. El escritor no se anda con rodeos. Pregunta claramente: oye, ¿aquí quién es el sabio? Y su respuesta está en el mismo versículo. Pues muestre por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. La persona sabia se reconoce fácilmente por su comportamiento, por sus obras, por su manera de hablar, por su manera de compartir y por la humildad que hay dentro de su vida. Y eso se ve, eso se expresa. Cuando nosotros vemos a personas, cuando actúan, nos damos cuenta que puede ser dos personas que actúen de la misma manera, pero uno lo que tenga en su corazón es el quedar bien delante de los demás, y la otra persona realmente tenga en su corazón hacer la voluntad de Dios. La diferencia se ve claramente y nos podemos dar cuenta de que es algo temporal, de que dice esto, pero luego actúa de otra manera, o no, o realmente vemos a esa persona vivir en lo que dice. Eso es actuar y vivir dentro de la sabiduría de Dios. Y ahora hemos sabido lo que es cómo reconocer la sabiduría de Dios, y ahora vamos a decir cómo poder reconocer si vivimos en la sabiduría humana. Seguimos leyendo. Santiago 3, versículo 14 y 15. Mirad qué dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo que a nosotros nos motiva, lo que a nosotros nos ocupa tiempo, lo que a nosotros le damos la mayor importancia, eso es en la sabiduría que nosotros nos movemos. Por ejemplo, si nos movemos por envidia, el deseo del protagonismo, el deseo de sobresalir sobre los demás, el ego, los celos, todo esto sale por nuestros poros. Cuando nos movemos por contiendas, ignoramos a la gente, no somos educados, no saludamos a los hermanos. Es decir, lo dice claramente, esta no es la sabiduría que proviene de Dios. Pues si en nuestra vida se produce rivalidades, envidias, enfados, celos, amarguras, ¿cómo estará nuestro corazón? Y eso es lo que hoy Dios quiere mostrarnos. ¿Cómo está vuestro corazón? ¿Qué sabiduría hoy es la que se mueve en tu vida y en la mía? Luego he hecho un apartado que es los frutos de la sabiduría de Dios. Sabiendo las dos sabidurías, todos los que escuchamos esta palabra queremos tener la sabiduría de Dios. No queremos vivir en la sabiduría humana. Pues habiendo escogido en la que los hijos de Dios hemos de vivir, que es la sabiduría que proviene de Dios, que Él nos da porque Él quiere, vamos a ver cuáles son esos frutos de sabiduría. Igual que cuando nosotros pedimos perdón porque hay un arrepentimiento dentro de nuestro corazón, automáticamente cambiamos, automáticamente queremos mejorar las cosas, hacer las cosas de una manera mejor. Pues los frutos de la sabiduría tienen que salir, tienen que estar en nuestros poros, tienen que ser visibles delante de los demás. Vamos a leer Santiago 3:17. Mirad qué dice. Pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es reconocer la sabiduría de Dios. La sabiduría no crea divisiones, no crea rivalidades, no crea enfrentamientos, no crea ahí problemas ni distensiones entre los hermanos. La sabiduría de Dios dice que persevera, dice que permanece hasta alcanzar el entendimiento. No es que está ahí porque sí, mira, he predicado con mucha sabiduría, pero mañana me preguntan de qué prediqué o qué escuché y no me acuerdo, porque eso no ha hecho mella en nuestro interior, porque no ha sido que haya venido de la dirección ni de la voluntad directa de Dios, sino que ha sido parte de nuestro conocimiento. Entonces estamos hablando de la sabiduría humana. La sabiduría de Dios todo lo hace con sinceridad. Mirar, la sinceridad puede ser un arma de doble filo, pero hay doble filo. La sinceridad no es mala. Vemos a Pedro, el discípulo de Jesús, era muy sincero. Y su sinceridad le hizo acercarse a Dios, le hizo ser uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Por su sinceridad también la lió muchas veces y acabó como acabó, ¿verdad? Pero dice que la sabiduría de Dios es sincera, no finge
¿Y por qué no finge? No finge porque sale de dentro, porque es el reflejo de lo que la persona lleva dentro. Y si es reflejo de lo que lleva adentro, significa que ese corazón ha sido redimido, ese corazón ha sido transformado por la obra poderosa y milagrosa de Jesús en la cruz. Y ese corazón que transmite lo que tiene, ese corazón está manifestando los frutos del Espíritu Santo. Y para el que no conozca cuáles son los frutos del Espíritu Santo, nos vamos a ir a Gálatas 5, aquí, Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu Santo, o los dones, en este caso, del Espíritu Santo. Y todo esto nos puede parecer muy común. Todo esto nos puede parecer que ya lo sabemos. Pero si volvemos a Santiago 3:18, mirad qué dice. No puedo dejar de leer ese versículo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a leerlo otra vez. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tuviéramos que resumir en un refrán lo que dice este versículo es: se recoge lo que se siembra. Eso es lo que está diciendo ahí. Si recoges paz, es porque has actuado en paz. Si recoges amor, es porque actúas en amor. Si no se comportan bien, a lo mejor es porque no te comportas bien. No lo sé, son ejemplos que vienen y cada uno sabe lo suyo. Esto es lo que significa este versículo. Es decir, que la persona sabia, aquella persona que tiene la sabiduría que proviene de Dios, esa persona en el ambiente siembra paz, siembra justicia, siembra amor, siembra un buen ambiente. Todo eso es lo que nosotros desprendemos cuando vivimos en esa sabiduría de Dios. Y a veces pensamos en nuestra vida que somos seres humanos, que nacimos en medio de esta sociedad porque nuestros padres quisieron que viniéramos, y sí, que tenemos un plan, tenemos un propósito, pero nada más. Y cuando leemos los evangelios, cuando nos hablan de Jesús, que era Dios mismo encarnado, Jesús ha pasado por todas las etapas. Jesús nació, Jesús fue niño, Jesús fue adolescente, Jesús fue joven, Jesús tendría dudas, pero Jesús sabía quién era su Padre. Realmente Él pasó por cualquier cosa que nosotros hoy podamos pasar. Y Jesús tuvo que crecer, no pasar, sino también tenía que crecer en el área de la sabiduría. Jesús, si se hubiera quedado niño, Jesús no hubiera podido hacer nada. Jesús tuvo que crecer en ese conocimiento de Dios, humano, pero a la vez aquella sabiduría que Dios le iba a entregar. Y esto nos hace pensar de que si Jesús realmente tuvo que pedir, tuvo que buscar esa sabiduría de su Padre, imaginaros nosotros cómo no tenemos que pedir esa sabiduría. A veces nos justificamos con: ese no es mi ministerio, yo no voy a salir a predicar. Ese no es mi ministerio, ¿para qué voy a ayudar? Ese no es mi ministerio, ¿para qué voy a pastorear? Pues Jesús no se justificó. Jesús lo hizo siendo Dios encarnado. Si nosotros no pedimos adquirir esa sabiduría de parte de Dios en nuestra vida, a través del estudio de la palabra, pasando tiempo de calidad con Dios, teniendo un tiempo de oración, de lectura de la palabra,
Si yo no vivo en todo eso, el Espíritu Santo no nos va a transformar. Si no pedimos sabiduría a Dios, el Espíritu Santo no va a poder hacer la obra completa en nosotros. Pero si pedimos esa sabiduría y le pedimos a Dios que nos dé de su sabiduría, nunca más nos vamos a sentir solos, sino que el Espíritu Santo va a acompañarnos y vamos a poder experimentar que no estamos solos y que efectivamente el Espíritu Santo. Y esto de que Jesús pedía sabiduría, es verdad. Vamos a leer lo que dice la palabra. Mirad, Lucas 2. Vamos al Evangelio, Lucas 2. A ver. Lucas 2, capítulo 40. Mirad qué dice. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, no un niño que pasaba por ahí, no. Y el niño Jesús, habla de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Nosotros no es que no sepamos mucho, es que no sabemos nada de la infancia de Jesús. Sabemos solo lo que la palabra nos habla en los evangelios. Lo que sí que sabemos son las pequeñas pinceladas o las pequeñas cosas que Dios nos permite conocer, y entre ellas es que pedía y iba creciendo en sabiduría de Dios. Claramente nos está diciendo que Jesús crecía en la gracia de Dios, crecía en el favor de Dios y que Dios estaba sobre su vida. Y nosotros podemos sentir muchas veces que estamos andando en la sabiduría de Dios. Y nos podemos estar equivocando. Y nos podemos estar totalmente yendo opuestamente a lo que Dios quiere. Nos podemos ir opuestamente a la sabiduría de Dios. Y hemos de entender que la sabiduría de Dios proviene de Él. Y si no la tenemos, no es sabiduría de Dios. Muchas veces nos equivocamos sabiéndonos la palabra como loros y obligando o haciendo que los demás obedezcan y vivan en esa sabiduría de Dios. Y lo que estamos haciendo es obligar a que otra persona siga nuestros pasos humanos que nada y absolutamente tienen que ver con Dios. Es una palabra que dirás, yo conocía de la sabiduría de Dios, pero hoy Dios me pregunta a mí y te pregunta a ti, ¿seguro que estás viviendo en la sabiduría de Dios o vives en tu conocimiento? ¿O consideras que por tus años de creyente ya lo sabes todo? ¿O consideras que por tu edad y tu madurez Dios ya guía tu vida? ¿O consideras que por no estar enfermo ya estás viviendo en la sabiduría de Dios? ¿O todo lo contrario? ¿Consideras que por ser una persona recién convertida no tienes la sabiduría de Dios? ¿Crees que porque las cosas te vayan mal no tienes la sabiduría de Dios? Hoy Dios a ti no te juzga. Dios quiere que pidas sabiduría de Dios. Dios quiere que pidas que su palabra se integre en tu interior, y eso solo lo pone Dios. Yo desde aquí os animo a que estudiéis la palabra. Mi vida ha hecho un cambio de 365 grados desde el día que me puse a estudiar la palabra. Cuando conocemos el por qué Jesús, por qué Dios quería que tuviéramos la palabra, o que leyéramos aquella historia, o que entendiéramos aquel versículo, la vida, la vida del ser humano, nuestro interior se transforma.
La sabiduría de Dios no viene por leer la palabra. La sabiduría de Dios proviene cuando tú lees la palabra con fe. Cuando entiendes lo que lees y le dices, Señor, yo quiero entender lo que leo. Señor, yo quiero entender el contexto de esta historia. Yo quiero entender el por qué esa persona hizo aquello. ¿Qué es? ¿Para quién iba esta historia? ¿En qué situación vivían los que recibían esta historia? Y de esa manera entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que el oír la palabra de Dios es eficaz para que tu sabiduría aumente. Leer la palabra de Dios es necesario para que tu sabiduría de Dios aumente. Y esta ha sido la palabra. Esta ha sido la palabra de hoy viernes para vosotros, para aquel que quiera recibir palabra de Dios. Y os animo a que sigáis avanzando en Él. Y vamos ahora, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Señor, te pido que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a vivir en esa sabiduría. Te pedimos perdón si hemos actuado en nuestra propia sabiduría humana, si lo único que hemos querido hacer desde que vamos al colegio es coger conocimiento y nada más. Queremos recibir la sabiduría que viene de ti, esa sabiduría que nos capacita para hablar, esa sabiduría que nos capacita para ser. Gracias por las pruebas, porque con ella traes bendición y conseguimos tu sabiduría, Jesús. Enséñanos a reconocer en qué sabiduría vivimos. Enséñanos a reconocer si vivimos en tu sabiduría o en la nuestra, Padre. Perdónanos, porque tú sí conoces cómo está nuestro corazón. Quiero vivir en esos frutos de la sabiduría. Quiero reconocer que yo tengo esos frutos de sabiduría, Jesús. Gracias, Padre, porque nos hablas. Déjame decirte que la sabiduría de Dios es pura, que la sabiduría de Dios no está mezclada, que la sabiduría de Dios no tiene un poquito de Dios y un poquito de nuestro conocimiento y un poquito de nuestros sentimientos y un poquito de la información que tenemos, no. La sabiduría de Dios es pura, como Jesús, que fue puro. Su objetivo es traer paz a tu corazón. Su objetivo es traer paz a tu vida. Su objetivo es traer paz a tu familia. Su objetivo es traer paz en tu iglesia. Que seamos personas bondadosas, que seamos personas que no nos importe lo que opinen los demás, solamente nos importe lo que Dios quiera. La sabiduría de Dios es movida directamente por el Espíritu Santo y hace que seamos personas compasivas. Y el resultado es obtener esos buenos frutos que hemos estado hablando. De verdad, deseo que el Señor os bendiga, deseo que el Señor os hable como me habla mi vida y que gracias por estar ahí, gracias por una vez más estar a nuestro lado y nada más, que el Señor os bendiga.